personal autorizado blog con Carlos Ulloa. Hey, ¿qué onda, mi gente? Sean bienvenidos a un episodio número 9 de su canal favorito, Personal Autorizado Blogs. El día de hoy, pues, la verdad estoy muy contento. Estoy algo nervioso también. Pueden notarlo en el video y en la voz también. Va a ser un video un poquito fuerte para nosotros. Antes que nada, quiero agradecer a la nueva invitada. Es un video que se comentó bastante. La verdad, teníamos una cierta inseguridad con el tema que vamos a tocar. La quiero introducir brevemente. Voy a tratar de ser breve y de no alargarme mucho, pero bueno, hay muchas cosas que comentar acerca de ella. Es una persona, es una de las personas que yo más amo en el mundo. Es una persona muy importante para mí. Es una persona que me ha acompañado en el trayecto de mi vida y que me ha hecho hoy en día la persona que soy. Es fisioterapeuta, igual que yo, compartimos también profesión. Y pues es una mujer muy valiente, considero que es un ejemplo a seguir y precisamente por eso está acompañándonos el día de hoy. Sin más que decir, mi mamá, Marley Barraza. Hola, ¿qué tal? Saludos. ¿Cómo te sientes? Pues me siento un poco nerviosa, yo creo que se me nota en la voz. Uh-huh. Pero a final de cuentas, pues es una plática más de nosotros, como platicamos siempre. Así lo quiero tomar. Es una plática, pues, en confianza, digamos. Claro. Pues es un tema que para los dos ha sido bastante difícil, que enfrentamos en nuestra vida en el pasado. Gracias a Dios ya superado. Sí. Y pues de verdad te quiero agradecer el valor que has tenido, pero sobre todo gracias por ser una persona tan valiente y por poderte abrir de esta manera, porque pues definitivamente es algo que impacta y que la intención del video totalmente no es centrarnos en nosotros ni manejar el morbo como tal de la gente, sino que sabemos que podemos tocar algunas fibras sensibles de alguien o darle alguna información que le vaya a generar un bien, algo positivo en su vida. Entonces, pues, te repito, estoy muy agradecido contigo, te admiro mucho y pues para la gente que no sabe, porque pues no lo hemos dicho aún, el tema que vamos a tocar hoy es el tema de la violencia en general, pero vamos a centrarnos en la violencia intrafamiliar, violencia de género. Ahorita con todo lo que está ocurriendo en el mundo acerca de los movimientos feministas, de todos estos movimientos que van en contra de la violencia de género, de la violencia per se a la mujer, y de tantas olas que ha habido y que siguen ocurriendo el día de hoy de feminicidios, de cosas de índices alarmantes, sobre todo en un país en el que venimos acostumbrándonos desde pequeños al machismo ya impuesto, incluso por las mismas mujeres, y también de perpetuar esa situación, o sea, hablando del patriarcado como tal. Entonces, pues te digo, vamos a tocar a la gente también, vamos a tocar ese tema. No tenemos que aclarar que es un tema que nos duele aún, habiéndolo sobrevivido, porque somos supervivientes. Tú más que yo, pero pues sí. Es doloroso. Y pues no sé si quieras tú comenzar a hablar. A mí lo que me gustaría preguntarte primero que nada es ¿cómo fue? Porque mucha gente, quiero aclarar, porque mucha gente considera que las personas, o las mujeres en particular, que enfrentan la violencia, hay pues prejuicios, ¿no? Hay una estigmatización de la mujer que enfrenta la violencia intrafamiliar, sobre todo, ¿no? Uh-huh. De que son mujeres tontas, que son mujeres débiles, es lo que comenta la gente. Sí. Que son mujeres débiles de carácter, que son mujeres que han sido violentadas y sometidas desde la infancia, que son mujeres que aceptan eso por la economía, que se dejan llevar que tiene que me pase esto, pero tengo dinero. O sea, que son personas, mujeres que no tienen un apoyo económico y que deciden vivir de esa manera. Pero
tú y yo sabemos que no es una elección, que la vida te va llevando a ese tipo de situaciones. Uh-huh. Entonces, lo que yo quiero es tratar de manejar en tu caso en particular para que la gente se dé cuenta de que no es así, que es una condición que tanto hombres como mujeres, pero principalmente mujeres, enfrentan día a día en el país, y que no es por su raza, por su etnia, por su religión, por su nivel socioeconómico, por su clase, le pudiéramos llamar, que es algo que a todos nos puede pasar en determinado momento si no sabemos identificar ciertos focos rojos, ciertas situaciones que nos van a predisponer a este tipo de situación. Uh-huh. Entonces, para abrir ya el tema y dejarte hablar ahora sí. Es tu infancia, ¿cómo la recuerdas en cuanto, te digo, a este tema, ¿no? A la violencia. ¿Tú cómo recuerdas tu infancia? O sea, ¿cómo fue tu núcleo familiar? Pues yo recuerdo haber tenido una infancia bonita de una familia, pues normal, una familia integrada. Nosotros, pues tú ya sabes, somos 3 hermanos, yo soy la mayor de todos. Uh-huh. Y yo recuerdo, como te digo, haber vivido mi infancia fue bonita, pero yo creo haber empezado a vivir situaciones en mi casa, en mi núcleo familiar, desde niña, en el sentido de que mi papá era una persona muy estricta, de carácter muy rígido, muy fuerte, y afortunadamente en casa yo nunca vi golpes, nunca vi maltrato ni hacia mi mamá ni hacia nosotros. Pero el problema es mi papá se enojaba y él a veces era agresivo en cuanto a hablar, decir cosas, y a veces, pues no sé, tiraba cosas, objetos, arremetía contra los objetos. Era explosivo. Era pues muy explosivo. Era una persona, él decía que él era un cerillo, uh-huh. Así decía él, que explotaba y así como se prendía, se apagaba. Y pues nosotros, o sea, eso yo lo veía, ya fue parte de mi vida normal. Yo lo veía normal porque pues a nosotros nunca nos golpeó. Y yo nunca vi que golpeara a mi mamá tampoco. Pero pues en ese momento, pues yo era una niña y yo lo empecé a vivir como algo normal. Y así yo creo que yo pues ya fui creciendo, y ya cuando entré a la adolescencia, pues yo lo veía eso como normal. Entonces, cuando yo empecé una relación de noviazgo, pues definitivamente ahora ya lo veo, ¿verdad? Con el paso de los años. En ese momento, pues yo no lo entendía. Yo me fui relacionando con personas más o menos igual que mi papá, pues. O sea, que eran violentos quizá, pero no me violentaban a mí, pues. Y eso yo lo veía como algo normal. Okay. Hasta cierto punto. Me gustaría abrir un paréntesis. Digo, un saludo a mi abuelo y un abrazo en donde quiera que esté. Ya he hablado yo de él anteriormente en los videos. Cabe mencionar que mi abuelo fue una persona en la que en su núcleo familiar también vivió violencia intrafamiliar. Uh-huh. Para darle un panorama correcto a la gente, porque en realidad mi abuelo era una gran persona. Claro. y superó esos traumas, porque pues se sabe que la violencia genera más violencia. Sí. Entonces, como personas, como yo lo puedo decir por mí, como una persona que has vivido violencia ejercida incluso en contra de otras personas, creces con un miedo uh-huh. de repetir ese ciclo. Sí. Entonces, ese miedo te va orillando precisamente a convertirte en lo que no querías ser. Sí. Y en este caso, pues, son traumas no tratados. Sí. Es decir, ahorita que tú me comentas eso, pues, en alguna ocasión yo hablé con mi abuelo y él me comentó que él en su casa vivió violencia por parte de su papá,
hacia su mamá y hacia él y a sus hermanos. Sí, él nos platicaba. Entonces, podremos decir que inconscientemente es un círculo vicioso. La violencia se repite, tiende a repetirse. No porque seamos malas personas, sí, pero cualquiera puede ejercer la violencia desde cualquier punto. Sí. Es algo que vamos a tocar más adelante porque hay diferentes tipos de violencia y mucha gente no lo conoce. Sí. Quise hacer un paréntesis nada más porque tú sabes que nosotros respetamos mucho a mi abuelo y para honrar su memoria de que sí era una persona como tú y como yo, con traumas, con inseguridades, con miedos, que en su época no había la apertura. Ni el conocimiento de que eran temas tabús, que era la psicología sigue siendo hoy en día un tema tabú de en cuanto a tratarse. Entonces, nada más para que un paréntesis para que la gente entienda como un contexto como un todo de por qué vino ese comportamiento de él, ¿no? Sí. Eso fue a temprana edad. Ya habiendo él crecido, superó muchas cosas por sí mismo, sin ayuda. Pero porque era una persona que siempre estaba en constante reflexión. Sí. Que es algo que comúnmente la gente no hace. Nada más para que la gente lo sepa, pues. Sí. Otra pregunta que me gustaría hacerte es, ya nos remontamos a tu infancia. En tu adolescencia, ¿esta situación seguía? ¿Qué situación? La violencia me refiero, o sea, seguía sintiéndote, pues de algún modo, con ese miedo hacia tu figura paterna, como que muy estricto, muy inflexible, muy de disciplina. Okay. Me refiero, en tu adolescencia, estas situaciones como de enojo de su parte, de gritos, porque la violencia son palabras también. Sí. De gritos, de acciones agresivas como son romper cosas, aventar cosas, castigos, ese tipo de situaciones que se salen de nuestras manos, de nuestro control. Es violencia. Entonces, hablamos de tu niñez. En particular en la adolescencia, ¿consideras que perpetuó? O sea, no. ¿siguió? No. Y cabe mencionar que sí, pues, o sea, mi papá sí era una persona violenta, pero como me preguntas que si eso continuó en la adolescencia, no fue así. Mi papá, voy a hacer una reseña así breve. Mi papá se enfermó, él tuvo un evento vascular cerebral cuando yo tenía 14 años. Entonces, a partir de ahí, mi papá lo pensionaron, él trabajaba en una institución, y lo pensionaron, y él como que su carácter cambió. Entonces ya se hizo quizá una persona vulnerable. Más tolerante. Entonces, eso aparte ya no estuvo en mi vida, pues, o sea. Ya no fue tan intenso, digamos. No, ya no. Al contrario, o sea, yo ahí en ese momento pasé a ser como la parte fuerte de la familia, pues. O sea, tomé el papel que tenía de alguna manera mi papá, pues. Yo era la de toma de decisiones de algunas cosas o muchas situaciones que, por decir algo tan sencillo, como el llevar al taller el carro, ya no, pues mi papá ya eso no lo podía hacer. Entonces, eso yo lo hacía. Entonces, yo empecé a atribuirme responsabilidades quizá que aún no me correspondían, pero lo hice, pues. Ok. Pero podríamos, es una suposición. Sí. Que debido a la enfermedad que enfrentó, se dio cuenta que estaba llevando un ritmo de vida muy acelerado. Sí. Y que incluso, relevó responsabilidades de alguna manera hacia ti para tratar de bajar, digamos, el nivel de estrés. Yo creo. Creyendo que eras capaz de hacer eso. Sí. Pero enfocándonos en la violencia, disminuyó porque su carácter cambió al haber enfrentado la enfermedad. Sí. Que comúnmente lo que pasa es lo contrario. La gente que se enferma y tiende a ser dependiente, en el
en el lapso de que está enfrentando pues discapacidad, tienden a ser agresivos y violentos para ¿verdad? conservar la imagen o el control o el mando que comúnmente tenían antes. Entonces, en este caso fue lo contrario. Sí, fue lo contrario. Pero al final de cuentas, pues lo que había sucedido antes ya te había impactado de muchas formas. Sí, sí, claro. Entonces eso ya, pues ya había quedado en mí, pues. Exactamente. Ajá. Entonces, yéndonos más adelante, en el caso, pues, particular mío, yo conocía, pues, a esta persona que ya sabemos quién es, en paz descanse. Y él, pues, empezó, yo lo veía en muchas actitudes como mi papá. Okay. O sea, yo como que busqué, yo creo que las mujeres tendemos a buscar a una pareja que sea muy parecido a tu papá. Sí, es normal. ¿Verdad? Es normal. Sí. Entonces, eso me pasó a mí. Y pues yo cuando lo conocí, él era una persona tranquila, fue un hombre muy inteligente, de muy buenos sentimientos, pero a final de cuentas él era agresivo, era también muy explosivo. Sí. Y aúnale que él empezó con la bebida. Y con el consumo de alcohol. Ajá, con el consumo de alcohol. Entonces, ya con el consumo de alcohol, fue como que intensificando su carácter a grado tal que él ya en muchas ocasiones ya no era dueño de su... ¿Cómo se puede decir? No manejaba sus emociones, ni sus pensamientos, incluso sus sentimientos. Sí. Se perdía. Exactamente. Ajá. Estaba en automático, digamos. Ajá, sí. Ahora, digo, para seguir con el tema, ¿tú no tuviste parejas antes? O sea, no. Novios antes. No. Okay. Él fue mi primer novio y pues el único, o sea, pues nuestro noviazgo fue de 5 años, o sea, con él me casé. Entonces, yo cuando iniciamos la relación de noviazgo... ¿Qué edad tenías? Perdón. Yo tenía 17 años. Ok. 17 años. Entonces, empezamos la relación de noviazgo y estuvimos, pues, viviendo en la misma ciudad durante 1 año. Es decir, todo ese año, pues, convivimos. Ok. Y en ese momento, él era, pues sí, yo ya veía rasgos de él, de que era explosivo, cosas así, pero nunca de agredirme a mí, no. Ya más tarde, por razones, yo me fui a vivir a otra ciudad, en este caso fue aquí a La Paz, y él se quedó en esa ciudad donde nos conocimos, en la ciudad de Guadalajara. Okay. Y en ese tiempo, pues él estaba cursando el 5º semestre de su carrera. Y todo ese tiempo, hasta que él terminó la carrera, estuvimos con el noviazgo, pero a distancia. Entonces, en ese tiempo, pues que fueron 2 años más, 3 quizá, pues yo lo veía pues solamente, no sé, cuando estaba de vacaciones, que él venía de visita, 3 días, 4 días, y en ese tiempo pues la relación era por carta, porque pues todavía no existía lo del WhatsApp, lo de mensajes y esas cosas, ¿no? ¿Verdad? Entonces todo era por carta, y pues yo me sentía pues bien con esa relación y no veía el más allá, pues. Claro. Bueno, me gustaría también, te digo, nuevamente la gente igual va a estar cortado tal vez porque lo repito mucho, pero para darle un contexto a la gente, no estamos tratando de hablar mal de nadie, no, al contrario, estamos simplemente exponiendo lo que hemos vivido. Claro. Obviamente de la persona que estamos hablando, la gente ya ha visto pues mis videos, quiero pensar que saben que estamos hablando de mi papá. Entonces, pues en particular no me gustaría que la gente piense que estamos hablando mal de su memoria porque él ya no vive. Simplemente estamos hablando de las acciones que en vida tuvo. Sí. Y que lejos de juzgar, estamos tratando de
pues de desmenuzar el por qué, las causas de la violencia como tal, porque digo, quizás no me corresponde hablar a mí por él porque pues no está aquí el día de hoy, no puede estar, pero ambos sabemos, porque él lo comentaba, que de niño también vivió violencia en su casa. No nos consta, porque no estuvimos ahí, pero él alguna vez lo refirió de que vivía violencia intrafamiliar en su casa, ¿no? Entonces, para que la gente también sepa que pues si tú ya viviste violencia, aunque tú no seas una persona violenta, no estés en vicios y demás, si tú viviste la violencia necesitas tratarte. Claro, es bien importante para que en el futuro no repitas, no pases de ser del violentado a ser el que violenta. El que violenta. Entonces, digo, nada más para que la gente lo considere, que pasó, que es algo que pasó. O que se presume que pasó porque lo comentaba, pero pues no lo podemos corroborar. Entonces, lo siguiente que me gustaría preguntarte es, en tu noviazgo en particular, no sé si recuerdes la primera vez que viviste violencia física como tal, o que nos puedas decir que en qué momento, o si no fue así, pero en qué momento pasó de ser mi papá de ser violento con cosas. Agresiones. Sí, a ya agresiones hacia tu persona. Pues, como les comentaba, estuvimos en el noviazgo, continuamos, yo creo, 2 años y medio, 3, que seguimos de novios de lejos. Ajá. Ya más tarde, él terminó la carrera y se vino para acá, aquí a La Paz, a hacer su servicio social. Y fue cuando ya empezamos otra vez a convivir, o sea, todos los días, personalmente. Y ahí ya fue cuando, pues, yo noté que él, en ese tiempo, él decía que era bebedor social. Okay. Y yo así lo veía como algo normal, o sea, pues es bebedor social, ¿no? A lo mejor, pues, cada fin de semana o en alguna reunión. Y, pues, yo así lo tomaba. Uh-huh. Pero en una ocasión que estaba yo en la escuela, él fue por mí y sinceramente no recuerdo por qué discutimos y él me jaló. Uh-huh. Entonces esa fue la primera vez que yo sentí que él me estaba pues agrediendo físicamente. Okay. Ya me subí al carro y yo venía pues la verdad sacada de onda y le comenté pues que no me gustaba esa situación y que yo nunca pensé que él fuera a agredirme de esa forma. Y pues me dijo él que lo disculpara, que pues que se había ofuscado mucho, que yo ya sabía que él era de carácter fuerte y que no iba a volver a ocurrir. Okay. Y bueno, yo así lo tomé, ¿verdad? O sea, dije, está bien, o sea, pues a final de cuentas yo creo que uno lo que quiere es, te engañas. Pensar que no va a volver a pasar. Pensar que no va a volver a ocurrir. Ajá. Pero ya después de esa ocasión, ya fueron una tras otra, y ya subiendo de color o no sé, de tono, ajá. Entonces, las agresiones, sí, ajá. Entonces, la siguiente vez que me agredió fue con una bofetada. Okay. Igual, o sea, él ofreció disculpas, me compró una tarjeta, me compró flores, que era una manera en la que él sabía que yo iba a perdonarlo, por decir así. Y pues sí, así como te comento, pues así fueron sucediendo las cosas. Ya después, cuando pasó tiempo, porque el noviazgo de nosotros fue largo, fueron 5 años y medio, yo creo casi 6 años. Yo para ese tiempo, yo ya sabía cómo era su actuar. Yo ya sabía que él era una persona agresiva y que cuando él tomaba, para mí el licor lo hacía que se perdiera y era una persona completamente diferente a la persona que él era, bueno y sano, pues sin alcohol. Pero
cuando él ya me pide que nos casemos, yo la verdad es que yo lo dudé porque yo lo quería, pero al mismo tiempo yo tenía miedo caer en ese tipo de situaciones y que más adelante pues ya no fuera nada más una bofetada, sino que fueran golpes o qué sé yo pues. Pero aún así lo acepté y decidí casarme con él. Ok. Otra cosa que me gustaría preguntarte es si tú consideras así, o si no, pues dime, que su consumo de alcohol fue incrementando a medida que la violencia también. O sea, sí. su dependencia o su adicción al alcohol en este caso. Ajá. Incrementó proporcionalmente con la violencia hacia tu persona. Sí. O sea, cada vez que consumía alcohol, pues los eventos eran más constantes. Sí, cada vez eran más frecuente. Más frecuente y cada vez era más violento. Y cada vez tenía más excusas y pretextos para tomar. Ya no era nada más social. Sí. O sea, incrementó. Digo, lo estoy comentando de esa manera porque lo viví también. Uh-huh. Pero que incrementó a buscar cualquier excusa y que la adicción llegó incluso a afectarlo en el trabajo. Sí. A afectar sus relaciones interpersonales. Uh-huh. Porque su grupo de amigos se limitó a gente que consumía alcohol también. Uh-huh. Y a gente que buscaba cualquier pretexto y que dejaba tirado cualquier responsabilidad para tomar. Sí, pues tristemente así es. Exactamente, sí, o sea, digo, pero en este caso en particular así pasó. Uh-huh. No tendría por qué ser una constante, pero así lo fue. No, claro, sí, nosotros estamos hablando de nuestra de este caso experiencia, en particular, sí. Que de hecho, y lo que la intención es que alguna mujer que nos esté viendo, uh-huh, de la edad que sea, sí, en el momento que sea de su vida, si identifica estos ciertos puntos, focos, uh-huh, rojos en una relación, o como le llaman ahorita que red flags, no es broma. O sea, no es una cuestión de risa. Sí, es una cuestión que vaya a parar por sí sola. Uh-huh. Que no se traten de convencer a sí mismas de que eso va a parar ahí. Uh-huh. O sea, que definitivamente si pueden alejarse de esa situación, sería lo más correcto. Claro. Porque si tú... Y esto son cosas que se comentan, que la gente ya conoce. Y mucha gente va a decir... Pero es que eso ya se sabe. Sí. Pero pasa. O sea, no importa que ya se sepa. Si tú estás con alguien que te grita, que te empuja, que te cachetea, que te priva de amistades. Que te limita tu vestimenta, por ejemplo. Tu vestimenta, que te impone ciertas cosas o que te aleja de tu familia, que te aleja de tu círculo de amigos, que consume frecuentemente alcohol y otras sustancias, sí, ya eso no va a escalar a algo positivo. Sí. Definitivamente. Sí, en mi caso no, él nunca me limitó, por ejemplo, de mi familia, porque en el caso, pues, nuestro, él fue muy querido en nuestra familia y mi papá, en realidad, a él se le aceptó en esta familia como un hijo más. Entonces, mi papá, cuando él empezó a ver actitudes, pues, en Carlos, mi papá hablaba con él, le daba consejos y siempre le decía, tengo muy presente una frase que mi papá le decía, que siempre la persona, el borracho o el alcohólico, no es alguien, en una fiesta no es alguien que se divierte, sino que es alguien que divierte a los demás, que es el payaso de la fiesta. Siempre mi papá le decía eso. Y él le decía, sí, Doc, yo sé que tiene razón y de verdad voy a hacer caso a lo que usted me dice. Le prometo que ya, porque mi papá le aconsejaba que entrara al grupo de Alcohólicos Anónimos.
Sí, doc, le prometo que ya lo voy a hacer. Ya. Sí, en este caso porque los dos eran médicos, Ajá, ¿no? O sea, sí, digo, mucha gente no sabe. Sí, los dos eran médicos y pues de hecho trabajaban juntos. Entonces mi papá siempre le decía, Carlos, por favor, mira, ve, tú tienes que aceptar que una persona que depende de una cerveza, de un trago cada semana, cada 15 días, cada lo que sea Diario. es un alcohólico. Pero en realidad, pues ya ahorita ya sabemos que los alcohólicos, bueno, ahora lo sé yo, ¿verdad? Antes no lo sabía. Sí. Los alcohólicos nunca van a aceptar que son alcohólicos y que en realidad el alcoholismo es una enfermedad como tal. Claro, es una enfermedad derivada de muchas cosas, de muchos, hablando nuevamente de la psicología y de las adicciones en general, que se sabe que son utilizadas para llenar vacíos o para callar ciertos sentimientos, para desconectarte de las cosas que estás huyendo, que te lastiman. Sí. Entonces, el alcoholismo también es una enfermedad, definitivamente, que cualquiera podemos ser víctimas de ella, porque tú que estás dentro no te das cuenta. Sí. Y es muy difícil que admitas que tus problemas ya no son por lo que empezaste a tomar, ahora tus problemas son a consecuencia de tomar. O sea, lejos de realizarte un bien, te metes más en más problemas. Sí, te profundizas. Como más. Todos los vicios, pues. Sí, claro. Pero otra cosa que también me gustaría preguntarte es ¿qué comentaban o qué te llegaron a comentar, si es que supieron tus amistades, tu familia, de la situación que estabas viviendo? Fíjate que ahora yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo uno cuando somos jóvenes, pues a final de cuentas somos pues inmaduros, inexpertos? Yo nunca comentaba nada. Ni con tus amigos, ni con mis amigos, ni con mi familia. Nadie sabía de mi situación, solamente yo. Pero, ok, ¿por qué consideras tú que decidiste no comentarle a nadie? Pues yo creo que porque uno tiene muchos miedos, creo. Miedo a la crítica, miedo a muchas cosas. En mi caso, en particular, yo no quería ser criticada, pues primero que nada por mi familia. Okay. O sea, porque yo siempre, yo creo que idealicé un matrimonio, pues como el de mis papás, porque para mí era un ejemplo el matrimonio de mis papás. Entonces yo siempre, mis papás pues cuando mi papá falleció pues ya tenían 46 años de casados. Entonces yo siempre pensé que yo quería tener un matrimonio pues para toda la vida. Y para mí el pensar en un divorcio, en una separación, o sea, estaba fuera de mi pensamiento, pues. Ok. Y pero aparte, perdón que te interrumpa, más que nada yo quiero saber, esta cuestión es por idealizar el matrimonio de tus papás, pero en algún componente también por la religión, ¿no? Ah, claro, pues es que nosotros pues nos regimos, pues nosotros somos católicos, en nuestra familia siempre es la religión que nos inculcaron y pues en el catolicismo pues no se permite el divorcio. De hecho, por parte de tu papá, también era lo que pues tu abuela me decía, que él llega, porque yo en algún momento, yo con ella toqué esos temas muy poco, porque pues ellos eran unas personas muy metidas en la iglesia, tus abuelos. Muy conservadores. Muy conservadores, sí. Entonces, hablar de esos temas, para mí, con tu abuela, pues casi era pues como un tabú. Y las veces que yo le llegué a mencionar, pues, las situaciones, pocas situaciones que yo viví, porque yo nunca le platiqué, pues, que vivía violencia física, o sea, yo a ese grado no. Pero alguna vez que yo traté el tema con ella me dijo que yo no debía de pensar en el divorcio.
O sea, que esa era la cruz, porque esas eran las palabras de ella, que esa era la cruz que me había tocado vivir y pues que yo tenía que vivir así hasta que Dios se acordara de alguno de los dos. Eso era lo que ella me decía. Entonces, pues, y volviendo a lo de que comento, pues, de que yo nunca les dije a mis amigos y en mi casa porque, pues no sé, o sea, al modo como piensa uno y como decimos vulgarmente, la ropa sucia se lava en casa, pues. Entonces yo era quien me había metido en esa situación o quien estaba aceptando esa situación o quien vivía de esa forma y la única que tenía que afrontar eso era yo, porque era consecuencia de mis actos, ¿sí? Así yo lo veía. Entonces yo no quería pues ni preocupar a mis papás porque como muchas personas hacen o sí, porque yo nunca lo hice, van y pues dan santo y seña con su familia de lo que pasa en su matrimonio. Y los papás o la familia alejan a la persona de tu vida o no de tu vida, de sus vidas y a final de cuentas tú estás bien contento con él o bien contenta con él. Entonces querías más bien aparentar que no pasaba nada. Sí, eso es lo que hacía. Yo era, pues en este caso, yo así me sentía, porque muchas veces me sentía así, como un payaso, porque yo acudía a casa de mis papás pues de mis papás en este caso y con mi familia y yo siempre aparentaba pues ser feliz, estar contenta, yo siempre sonriente y siempre mi mamá pues las mamás nunca las engañas. Mi mamá me decía, Marley, yo veo en tus ojos tristeza y quizá es algo que no quieras contar, pero tú siempre aparentas ser feliz y yo siento dentro de mi corazón que no lo eres. Eso era lo que mi mamá me decía. Y yo le decía pues que no, que eran cosas que ella se imaginaba. Ok. Bueno, entonces, ¿con tus amigos era la misma situación? Sí, con ellos jamás. O sea, no quería hacer, yo me sentía que iba a hacerlasme reír, pues. Ok. Sí, entonces, socialmente, pues, te sentías, atada a esta situación por las creencias religiosas, tanto de tu familia como de la familia de tu pareja. De las creencias sociales o de los tratos sociales, pues, que en ese momento imperaban, ¿no? O sea, que estaba mal visto el divorcio. Sí. De la crítica. Sí, yo no quería ser crítica. De la crítica social también. Y considerabas que enfrentarte a todos esos procesos era aún peor que lo que estabas viviendo. Sí. Es mi pregunta. Fíjate que, ¿O realmente nunca lo consideraste así? O sea, ¿nunca lo pensaste como es peor enfrentarme a todo esto que lo que vivo? Es que en ese momento yo eso era lo que creía, eso era mi convicción. No es que yo me tengo que callar y yo voy a aparentar que yo soy feliz y ante los demás, él y yo éramos la pareja perfecta, la pareja ideal, ante la sociedad, ante todos, siempre estábamos bien. Entonces preferiste creerte ese cuento. En ese momento sí, o sea, pero ya las cosas fueron subiendo de tono y es cuando pues yo decidí que ya no pero bueno, pasaron muchas cosas, pero lo que te comento, sí, hasta en ese momento yo decía, no, yo tengo que aguantar ilusamente, yo creo nos pasa a muchas mujeres, creemos, no, es que él me quiere tanto, porque eso era lo que él me decía también. O sea, a final de cuentas ya entras en una codependencia, porque es eso, una codependencia. Entonces, él me decía, no, cuando yo le llegaba a comentar, es que sabes que ya las cosas entre nosotros no funcionan. Entonces, yo creo que lo mejor sería, pues, que cada quien agarrara por su rumbo. ¿Sí lo comentaste con...? Sí lo llegué a comentar. Y él me decía, no, es que yo sin ti no puedo vivir, fíjate. Okay. Y yo lo creía. O sea, era como una lucha interna. Pues digamos que te estaba manipulando. Exacto.
de que, ok, tú ya no te sientes bien con esto, pero si tú me dejas, yo ya no puedo seguir. Sí, yo ya no puedo vivir sin ti. Ya no era nada más la responsabilidad de lo que fuera a pasar contigo, Ajá. sino que te responsabilizaba por lo que pasara con él. Por la acción o actitudes, pues sí, en este caso más bien por sus actitudes, Ujú. me decía que era mi responsabilidad. Sí. O sea, si yo lo dejaba, él no podía vivir sin mí. Él se iba a matar, o no sé. Sí. No sé. Y eso me hacía creer. Y lo peor del caso es que yo me lo creía. Yo me lo creía y yo decía, no, es que yo con mi amor, lo voy a cambiar. Ok. El amor que tiene por mí, eso lo va a hacer pensar y él va a cambiar. Sus actitudes van a ser diferentes. Y pues así estuve mucho tiempo creyendo eso. Ok. Después, digamos, bueno, esto pasó repetidamente varios años. Sí, fueron 7 años. Ok. Ahora, digo, es muchísimo tiempo, ¿no? La gente, tú sabes que estamos sometidos a la crítica, la gente va a decir, probablemente diga, porque no lo sé, ¿cómo es que sobreviviste tanto tiempo? Pero cabe mencionar que durante esos 7 años es lo que estamos comentando, que la violencia, el nivel de violencia fue aumentó, incrementando físicamente. Sí. Pero lo que me gustaría también preguntarte es si consideras tú o lograste identificar otros tipos de violencia, o sea, dentro de esto, porque la violencia es violencia en general, ¿no? Violencia abarca muchas cosas. Hoy en día se conocen varios tipos. Sí. Si tú, dentro de los comportamientos o de los constructos sociales del matrimonio, lograste identificar otros tipos de violencia, digo, obviamente que de un hombre hacia la mujer, ¿no? Digo, pueden ser en ambas direcciones. Sí. Pero en este caso en particular. Yo, la verdad, yo considero, y te puedo, pues casi sin temor a equivocarme, yo creo que viví todos tipos de violencia con él. Ok, nada más por ejemplificar. Estamos hablando de violencia económica. Violencia económica, violencia física. Violencia psicológica. Psicológica, emocional. Emocional. Ajá. Porque, digo, nada más para que la gente... Es que, digo, yo ya he platicado contigo y yo sé perfectamente de qué habla cada tipo de violencia, ¿no? Digo, tampoco no somos expertos porque este no es un canal de psicología como tal. Sí, claro. Pero lo que podemos decir es, la violencia se divide en varios tipos. Sí. La violencia económica es cuando tú ejerces, pues la violencia, económica en contra de alguien más, pero eso se refiere a limitarlo en gastos, limitarlo en recursos. Sí, es que a mí eso me pasaba. Claro, yo entiendo, pero para que la gente entienda que la violencia económica, o sea, como tal, es limitar a alguien en recursos, que le quite su dinero. Te voy a decir, por ejemplo, en mi caso, no me lo quitaba, ¿verdad? Pero en mi caso, él ya... Porque tú trabajabas. Sí, ¿no? yo trabajaba. Sí. Entonces, él sabía que yo tenía una quincena. Él ya lo que quería hacer es que, ¿sabes qué? Ahora que te llegue tu quincena, vamos a comprar esto, y él ya... disponía de mi dinero, pues. Exactamente. Y no te daba dinero. Al principio sí. Es que al principio cuando empezamos No, por eso te digo, pues que, se sabe que incrementó gradualmente. Sí. Pero yo te digo, para en ese satisfacer un vicio hay que gastar. No, sí. En ese tiempo cuando él ya disponía de mi dinero, o cuando él ya, dividía pues los gastos, mi dinero, él ya no me daba dinero. O sea, era mi dinero, lo teníamos que, pues vamos a disponer de él para esto y esto. Sí, así. O sea, digo, porque al final de cuentas es una manipulación. La gente lo pudiera no estar entendiendo en casa. Estábamos hablando de que, pues digo, es parte del matrimonio, cómo se llevan las finanzas, ¿no? Cada persona y cada cabeza es un mundo y cada quien decide cómo hacerlo. En este caso en particular, estamos hablando de que los dos eran, pues los dos tenían un
Un ingreso. Un ingreso Sí. mensual, digo quincenal. Ujú. Su trabajo, sus cosas que hacer y el acuerdo como tal financiero, digámosle, o económico de ustedes, en particular, ¿cómo era? O sea, porque es que es lo que surgen dudas, ¿no? O sea, tú tenías tu dinero Sí. y obviamente él tenía su dinero. Y lo que yo estoy tratando para que la gente entienda, y hay mucha gente que va a decir, eso no es violencia económica, pero sí es, pues, o sea, Bueno. porque mucha gente así lo vive. Sí. Entonces, lo que quiero yo es saber, ¿ustedes juntaban el dinero para gastos en común o cada quien o se dividían gastos a la mitad o cuál fue el arreglo para que a partir de ahí existiera la violencia? Bueno. Pues Entonces, nada más déjame comentarte algo así rapidito. Nosotros cuando nos casamos estuvimos viviendo en la misma ciudad durante 6 meses o un año, no estoy segura. Vivíamos en San José del Cabo. Ujú. Estuvimos viviendo un año. En ese tiempo yo me embaracé y por circunstancias a él ya no le dieron contrato en el trabajo, en la institución donde él estaba. Entonces él se quedó sin trabajo. Ujú. Y yo, pues obviamente yo tenía un trabajo, gracias a Dios, estable y fijo en esa misma institución. Y yo continué con mi trabajo. Y él, por esa misma situación, él se tuvo que venir aquí a La Paz. Yo me quedé en San José del Cabo, embarazada. Ujú. Y él se vino aquí a La Paz. Y porque aquí consiguió un trabajo. Ok. Entonces, obviamente ya el trabajo, los ingresos de él eran pues menos, hasta menos que los míos. Ujú. Y yo me hice cargo o me eché responsabilidades que no me correspondían, o eran responsabilidades que teníamos que compartir. Y aún así yo pues me puse hice cosas, o sea, por ejemplo, empecé a hacer pasteles, a entrarle a las ventas, sí, para ayudarlo. Ujú. Y en San José, pues pagábamos una renta. Ujú. Entonces, yo ya le quité esa responsabilidad a él. ¿Sabes qué? Tú vete aquí, tú acomódate con los gastos y todo de aquí, y yo voy a ver mis gastos allá, en San José. Entonces, eso fue... Yo le quité responsabilidades a él, yo estoy consciente de eso. Antes, perdón que te interrumpa, antes de casarse, Ujú. ¿nunca hablaron acerca de las finanzas? O Sí. sea, no fue un tema que tocaran de, oye, ¿tú qué piensas? Ah, bueno, sí, es que sí, perdón, no comenté eso. Antes de casarnos sí lo comentamos, y de hecho el tiempo que estuvimos viviendo en San José, nuestros ingresos, y si abrimos una cuenta de banco y los ingresos iban completamente ahí, tanto los míos como los de él. Ujú. Entonces éramos unas personas, un matrimonio, una pareja libre de utilizar el dinero tanto que lo que necesitara él como yo de esa misma cuenta. Como en conjunto, ¿no? En conjunto, o sea, no andábamos con que, no, tú ganas tanto y yo tanto, tú nada más puedes disponer de no. Ok. En ese sentido, pues en ese tiempo que estuvimos juntos, sí compartíamos los gastos así. Ujú. Y todo era igualdad entre nosotros, Sí. pues. Cuando él ya se vino para acá, pues obviamente empezamos a tener ya conflictos, pues por la cuestión económica, por la cuestión de que pues él no estaba conmigo, teníamos que viajar cada semana, ya sea que él fuera para San José o yo venir para acá, para La Paz. Ya cuando estuve yo, pues que no sé, mi embarazo fue de alto riesgo, cuando yo ya no podía trasladarme, pues él se empezó a ir cada fin de semana para allá. Ujú. Pasó el tiempo, pues naciste tú, pues yo estuve los 3 meses que me dieron de incapacidad aquí en La Paz, estuvimos juntos, y ya después yo me regresé a trabajar a San José, pues llevándote conmigo. Ujú. Pero pues me fue muy difícil que ingresarte a la guardería, y a final de cuentas logré que te aceptaran en la guardería, pero te enfermabas mucho. Entonces decidimos en pareja que era mejor
tú yo creo que tenías como 9 meses, que mejor te quedaras tú aquí en La Paz con tus abuelos y con tu papá. Con mis abuelos maternos. Maternos, sí. Ajá. Y fuera yo la que fuera y viniera cada fin de semana. Estuvimos así un tiempo, pero pues la verdad a mí se me hacía muy pesado. Entonces yo por mi cuenta decidí, pues casi, pues sin tomarlo en cuenta, la verdad. Porque yo lo que quería pues era estar contigo y pues con él, ¿verdad? Entonces yo decidí pedir un permiso de 6 meses en mi trabajo. Y en ese tiempo yo llegué aquí a La Paz, recuerdo perfecto, y bien contenta pues para decirle a él, pues ¿sabes qué? Fíjate que decidí que pues ya ves que yo con lo del comercio, de los pasteles y de cositas que yo vendía, me voy a venir para acá, para La Paz, pedí un permiso de 6 meses, entonces me voy a quedar aquí contigo y con el niño. Pues yo pensé, lo que pensé yo que iba a ser una gran sorpresa, pues la sorprendida fui yo, porque él se molestó porque yo había decidido quedarme aquí y estar pues sin un trabajo fijo, pues. Me dijo él, sin un ingreso más que nada, sin un ingreso fijo. Entonces, pues yo obviamente pues me entristecí mucho y yo busqué cosas que hacer. No sé, en ese tiempo me fui a Estados Unidos a traer ropa para vender y de esa manera pues yo, gracias a Dios, me fue bien. Pero me fue bien económicamente, pero no en mi relación. Porque él, desgraciadamente, porque así fue como me enteré ya estando aquí, él ya tenía una relación con alguien más. Okay. Entonces su enojo fue porque yo me iba a venir y le iba a frustrar pues su relación. Ok. Entonces, digo, nada más para recapitular, comentamos que hay varios tipos de violencia. Me gustaría yo decírtelos. Y que brevemente tú me comentes cómo fue que pasó, porque realmente sí viviste todos. Nada más para que la gente lo considere. Sí. Ok, hablamos ya de la violencia económica. Sigue la violencia psicológica. Y me gustaría explicar un poquito qué es eso. La violencia psicológica trata de todo aquello que sí puede ocurrir. O sea, porque hay violencia emocional. Entonces, la diferencia entre uno y otro es... La violencia psicológica podrían ser amenazas, por ejemplo, ¿no? Como para dar un ejemplo, decirte que no, por ejemplo, si yo te dejo te va a pasar esto, si no estás conmigo esto, o amenazarte de que te voy a quitar al hijo, te voy a matar, te voy a golpear, te voy a desaparecer. Todo ese tipo es violencia psicológica. Y la violencia emocional, a diferencia de eso, es más ligada no a los actos, sino a las emociones. Decirte que no vales nada, que eres basura, que tus emociones y tus sentimientos no importan, que todo ese tipo de cosas que van ligadas a las emociones. Por ejemplo, decir tú, es que me siento triste. Ah, pero ¿eso qué? Y esto y lo otro. O que... Sí, ¿me entiendes? ¿No? O por ejemplo, también que él como me decía, no, es que si tú me dejas, yo me mato. Exactamente. Entonces, sí, para condicionarte por las emociones, los sentimientos que había hacia él, en este caso, pues. Sí, exactamente, a eso me refiero con violencia emocional. Sí. Y la violencia psicológica, digo que también la viviste, y a lo mejor me puedes platicar brevemente, son amenazas. Sí, mira, es que pudiera platicar tantas experiencias que tuve que pudieran pasar horas. Sí, igual si la gente lo pide podemos hacer un episodio número 2. Sí, más adelante, sí. Pero bueno, violencia psicológica, vamos a irnos ya cuando finalmente yo decidí que ya no quería estar con él y le pedí el divorcio. Entonces él empezó a violentarme psicológicamente diciéndome que él pues ya sabía, por decir, en qué kinder tú estabas. Entonces, que un día él iba a ir al kinder y te iba a robar y que te iba a llevar a un lugar donde yo ya no supiera de ti. Okay. Por ejemplo, ese es algo que viví, pues.
y era una violencia psicológica. Otra violencia psicológica que viví, ¿sabes qué? Un día, como tú no quieres estar ya conmigo, un día yo conozco gente que te puede desaparecer. Okay. Y yo te pues te van a desaparecer a lo mejor en pedazos y pues nadie va a saber que yo fui el autor de eso, por ejemplo. Okay. Ya amenazas muy fuertes. Fuertes, ajá. Okay. Entonces, y viví tantas cosas, pues, pero por ejemplo, llegó un momento en que yo ya no sabía cuál era la realidad o cuál era fantasía, pues. Uh-huh. De cosas que él me decía, por ejemplo, situaciones que vivíamos y que él me decía, no, es que ¿sabes qué? Estás mal. Eso no pasó. Eso no pasó. Tú lo estás inventando, eso es parte de tu fantasía y eso no es cierto. Sí, porque también, es que, vuelvo a lo mismo. Mucha gente va a decir, oye, pero fueron 7 años, pero ¿cómo seguías ahí? Estabas en un estado en el que, para darle un contexto a la gente, ¿no? Porque estaba enferma. Sí, claro, pero yo me refiero, trabajó él a medida de este tiempo, de estos años, bajar tu autoestima, claro, decirte que no valías nada sin él. Sí. Yo no era nadie, yo era una cucaracha, yo sin él no era nadie. Sí, o sea, la violencia psicológica, o sea, fue un lavado de cerebro que te hizo permitirle a él continuar con porque yo lo permití, a final de cuentas, yo lo permití. Sí, pero lo que te digo, que mucha gente va a decir qué pensabas, y es eso lo que quiero que entiendan, que llegó un momento en el que, como comentas, llegaste a dudar, incluso me imagino, no sé, dime tú, de tus facultades mentales. ¿Sí? Porque te decía, tal cosa no pasó, estás mal, inventas cosas, mira, ve que esto, lo otro, eso lo soñaste, etcétera. Porque yo lo puedo decir desde mi punto de vista, porque incluso lo intentó hacer conmigo, ¿no? O sea, de que no, hijo, eso no es cierto, eso no pasó, mira, es que tú sueñas y piensas que pasó esto, pero no, yo desde mi lado, pues, no, es que yo no le pegué a tu mamá, es que andaba un ratón y yo, etcétera, pues, ¿me entiendes? Uh-huh. Maestro, pues, del engaño como tal. Y de la actuación. Sí, porque pasó. Uh-huh. Entonces, eso es lo que quiero que la gente tenga presente, porque te digo, mucha gente, nadie que esté escuchando esto, si no lo ha vivido, no puede ponerse en nuestros zapatos. Estamos dándoles, pues, un panorama, pero ellos no lo vivieron, pues. Sí. Y no lo tienen que vivir, o sea, precisamente ojalá nunca permitan vivirlo, sí. Pero pasa. Sí. Entonces, pasó eso y continuando, la violencia emocional, invalidando tus sentimientos, de que no importaba que estuvieras triste, que tuvieras depresión, haciéndote sentir que estabas fea, que estabas gorda, que estabas, ¿no? Sí, todo ese tipo de cosas. Yo lo estoy resumiendo. Y que yo sin él no era nadie. Exactamente, pero yo lo estoy resumiendo para irnos un poco más rápido, ¿no? Ajá. Porque yo estaba ahí, pues, o sea, no me acuerdo de todo, pero pues me acuerdo de algunas cosas. Entonces, nada más para terminar ese punto y no dejarlo inconcluso, la violencia que sigue es la violencia física, pues que ya comentamos que eso fue, pues yo creo que la primera violencia que experimentaste en este caso. Sí, pues sí. Y ya continuando con eso y para cerrar el punto, la siguiente violencia pues es la violencia sexual, tanto de, obviamente, una persona que no, pues que tiene miedo, que sufre pues maltrato, pues definitivamente es una persona que no va a tener líbido, ¿no? O sea, hablando de eso. Sí. Y después de eso viene pues la violencia sexual, ¿no? Que es prácticamente, no podemos decir la palabra porque pues ya sabes, ¿no? Sí. YouTube, pero es pues tener ese tipo de acciones sin tu consentimiento. Sí, claro. Pasó también. Sí, también pasó. Entonces, todo esto aunado a infidelidades en múltiples ocasiones, al miedo, para que las personas se puedan sumergir en eso. O sea, eres una persona, ya no eres tú. O sea, lo que quiero es que la gente piense, ya no eres tú, ya no eres dueño de ti, ya no eres dueño de tus emociones, no eres dueño de tu dinero, no eres dueño de tu destino, no eres dueño de tu futuro, de nada. Tienes miedo 24/7
piensas que probablemente la siguiente golpiza no vas a sobrevivir, que ya no vas a volver a ver a tu familia, que ya no vas a volver a ver a tus amigos, que vas a dejar a tus hijos o a tu hijo o a quien tú más quieras solo. Sí. Y lo que es un hueco del que ya no puedes salir y que ya las cosas incrementaron a un punto en el que incluso tú te sientes tan inseguro que esta persona, y me gustaría que comentaras esta historia en particular para que la gente entienda que esta persona puede manipular a las demás personas y hacerles creer que tú estás mal de la cabeza. Sí. Entonces, me gustaría que brevemente nada más contaras aquella situación en la que él, hubo violencia y él hizo... manipuló. Pensar a la demás gente que tú sufrías de una enfermedad mental. Uh-huh. Sí. No sé si puedas contar eso. Pues voy a intentar contarlo. Recuerdo que en esa ocasión el carro de él se había descompuesto y yo le presté mi carro. Yo entraba en mi trabajo, trabajaba 8 horas y entraba a las 8 de la mañana y salía a las 4 de la tarde. Él me había ido a llevar pues a las 8 de la mañana y pues quedamos de que él a las 4 de la tarde iba él por mí. Pero pues también yo sabía que yo no me podía subir con nadie más en el carro porque también era otra parte de él, los celos. Entonces yo no me podía subir con nadie más o sea, que me dieran un ride, o yo no podía decidir cómo me iba a regresar, por ejemplo, sino que yo tenía que esperar a que él fuera por mí. Entonces, pues en esa ocasión, como les digo, él fue por mí fue a llevarme a las 8 de la mañana y dieron las 4 de la tarde y yo pareciera que fue ayer. Me recuerdo sentada en la jardinera de mi trabajo, pues a las 4 de la tarde esperando pues que él fuera por mí. Pues para no hacerles largo el cuento, me dieron las 6 de la tarde esperando y el señor pues no sé por qué no había acudido por mí. Cuando él llegó, pues ya eran pasadas las 6 de la tarde, no sé, 6:15, 6:30, no sé. Entonces, pues obviamente yo ya estaba molesta porque habían pasado más de 2 horas y yo sentada esperando, sin comer, pues enojada. Entonces, pues otra cosa que yo no podía hacer era enojarme, pues, o sea, yo nada más era lo que él decía, él sí se podía enojar y yo pues solamente tenía que estar sometida, pues, a lo que él dijera. Entonces, cuando él llegó, para esto cabe mencionar que yo a mi hijo lo había dejado con sus abuelos, porque mi mamá era la que me lo cuidaba. Entonces, yo ya molesta, cuando él llegó le dije, oye, o sea, ¿pero qué te pasa? Ve la hora que es y yo estoy esperando, o sea, no he comido, no he visto al niño. Entonces, o sea, ¿dónde estabas? Obviamente, pues él ya les había mencionado, él tenía otra relación y yo para esto, pues yo ya casi estaba segura en dónde estaba, pues, pero yo no le podía decir nada tampoco. Uh-huh. Entonces, pues, a lo que él respondió muy molesto, o sea, ¿sabes qué? Donde haya estado, pues tú no tienes derecho de preguntarme nada. Y ¿sabes qué? O sea, por la actitud que tú tomaste, ahora no vas a ver a tu hijo. Y ahora vamos a ir a un lugar donde tú mereces estar. Y le dije yo, pues asustada y llorosa, le pregunté, pues ¿a dónde vamos? Y me dijo él, te voy a llevar al basurero, porque ese es el lugar donde tú mereces estar. Obviamente, pues yo tenía mucho miedo y pues tomamos la carretera. Me acuerdo haber dado vuelta ahí en la 5 de febrero y dimos vuelta por Forjadores. Y yo a la altura de la secundaria Morelos, ahí yo me quise bajar del carro. O sea, quise abrir la puerta y él me jaló y me dijo, pobre de ti que te bajes porque te va a ir peor. Continuamos hacia la carretera. En ese tiempo el basurero pues era pues más allá del Progreso, por allá la salida. Entonces yo iba muy asustada y yo le decía pues que me permitiera, pues que me perdonara por lo que yo le había dicho y que ya no lo iba a volver a hacer y que me permitiera ver a mi hijo otra vez.
por lo menos una vez más. Y él iba enojado y él en su mundo, molesto. Pues solamente digo en su mundo porque pues iba en su coraje y él no entendía de razones. Entonces, así continuamos. Yo lloré y lloré todo el camino y a final de cuentas cuando bajamos ya a donde era, por donde estaba la desviación al basurero, yo me bajé del carro. Entonces, venía del lado contrario, venía una camioneta y venían 2 personas de la tercera edad en una camioneta viejita. Pero yo empecé a pedir ayuda, pues. O sea, yo levanté los brazos y les decía, por favor, ayúdenme, ayúdenme. Y entonces los señores se pararon. Y y me dijeron, a ver, señora, ¿qué es lo que le pasa? ¿Pero te bajaste del carro? Yo me bajé del carro, sí, me bajé. Y él me decía, súbete al carro. Y yo, pues como estaba pidiendo ayuda, yo dije, estos señores me van a llevar. O sea, me van a ayudar. Y entonces, les dije que se pararon y ¿qué pasó, señora? ¿Qué le pasa? Ay, les dije, por favor, ayúdenme porque él es mi esposo y él es médico y me quiere matar. Yo les dije la verdad. Y entonces, ¿y qué es lo que necesita? No, pues que por favor me lleven a donde yo necesito ir. O sea, yo necesito ir por mi hijo, les dije. Y ya los señores se bajaron del carro y él se acercó con esas personas y les dijo, ¿saben qué? Por favor, disculpen a mi esposa tiene problemas mentales y no es cierto lo que está diciendo, esa es una historia que ella inventó. Entonces ahorita yo pues la llevaba al hospital psiquiátrico para que la atendieran y por favor no hagan caso a lo que ella está diciendo. Y entonces ahí empezamos, o sea, yo estaba muy desesperada diciéndoles que no, que sí era cierto. Pues para no hacerles largo el cuento, él me agarró y me tranquilizó y se tranquilizó él y los señores le creyeron lo que él había dicho. Uh-huh. Y ya él tranquilamente me subió al carro, me pidió perdón, me ofreció disculpas por lo que él había hecho y que ya íbamos a ir por mi hijo y que todo estaba bien. Y pues yo, no sé, en mi desesperación o en mi tranquilidad, no sé, accedí a subirme al carro y ya los señores se fueron y nosotros tranquilamente agarramos otra vez el rumbo para la casa de mis papás y ya llegamos por mi hijo y todo como si fuera, o sea, normal. Y ya recogimos al niño y nos fuimos para la casa. Sí. Ajá. Pues, sí, digo, ese tipo de cosas eran un día más en el estilo de vida que manejábamos y mucha gente no lo entiende. Realmente no lo entiende. Pero mucha gente nunca ha experimentado temer por su vida tampoco. Uh-huh. Entonces, pues realmente no pueden identificarse con eso. A mí me gustaría hablarle a la gente desde el punto de vista de un niño de 2, 3 años. Es muy impactante. Y nada más por mencionar otra situación, digo, recalco que ese era el estilo de vida y el tipo de vida que llevábamos nosotros a diario. Sin que nadie supiera. Sin que nadie supiera. Era lo que pasaba en nuestra casa y yo recuerdo que en un principio cuando inició la violencia para mí, o sea, que yo lo vi, mi papá trataba de ser, pues si se le puede llamar así, discreto. Y fue incrementando al grado en el que yo presenciaba mucho, pues, los golpes y todo lo que pasaba. Entonces, para que la gente entienda que tan grabadas quedan las cosas en la mente, que yo recuerdo, por mencionar una situación, nada más para que lo entiendan y se pongan en nuestros zapatos. Una vez en la que, digo, recuerdo varias, ¿no? Pero cabe mencionar que mi papá también conocía a muchas personas y se podría decir que era una persona influyente en ese momento. Entonces, pues, tampoco la policía le podía hacer nada, porque los conocía y trabajaba con ellos. Entonces, pues varias veces, a pesar de que los vecinos
quienes eran los que reportaban ese tipo de abusos, pues no le hacían nada, ¿no? Entonces también teníamos miedo porque pues sabíamos que no iba a recibir un castigo por lo que estaba haciendo. Uh-huh. Y varias veces los vecinos llamaron a la policía y pues definitivamente no le hacían nada. Además de que pues en diversas ocasiones perdiste el conocimiento. Entonces, pues también yo no decía nada porque mucha gente va a decir, digo, yo entiendo que mucha gente va a decir, bueno, si eras lo suficientemente capaz de recordar todo eso, ¿por qué no dijiste nada? Y pues la realidad era que yo también tenía miedo de ya no verte, porque yo sabía que él podía hacer eso, que él podía hacer que la demás gente creyera que pues que te había pasado algo. Entonces de alguna manera estaría mintiendo si dijera que me amenazó, pero muy probablemente así lo hizo porque no lo recuerdo. Y yo entiendo que esa sería la única razón por la cual yo no diría nada. Pero sí recuerdo una vez que perdiste el conocimiento y que yo, pues, dentro de mi miedo tuve el coraje de enfrentarlo y decirle que, pues no puedo decir la palabra, ¿no? Pero que había terminado con tu vida. Y pude ver, por primera vez pude ver miedo en su rostro. Entonces, yo pienso que ese día yo me di cuenta que no era una persona invencible, o sea, no era una persona que pudiera escapar. Y yo siento que a partir de eso fue, de alguna forma, la luz de que, ok, a ti te da miedo que eso pase y que la gente se entere que tú fuiste. Pero aún así, nunca lo comenté hasta mucho después. Uh-huh. Y digo, para que la gente entienda, yo tenía aproximadamente 2 o 3 años cuando ocurrió eso. Probablemente más de 3, pero sí, menos de 4. Yo creo que tenías como 3 años y medio. Exactamente. Pero de alguna forma yo me di cuenta que sentía miedo. Uh-huh. Que él también sentía miedo de lo que estaba haciendo. Y que pues a raíz de eso y de muchas otras cosas, de acciones que tenía, pues ya la violencia me había alcanzado a mí también. Porque si bien no recuerdo haber recibido violencia física, pues también recibí violencia pues económica, porque un niño no puede medir si pide o no pide cosas. Y él era muy restrictivo con ese tipo de cosas. Sí me hacía comentarios fuertes como que era muy llorón, o que sí recuerdo, pues en pequeña medida yo empecé a ser víctima de la violencia, incluso pues desde antes de nacer. Y realmente eso pues te afecta bastante. He luchado toda mi vida con eso y con recuperarme de eso. Pero he luchado más con no repetir lo mismo. O sea, siento que la gente debería estar bien consciente que necesita, si logró salir de esa situación y sus hijos vivieron eso también, llevarlos a terapia. Sí, necesitan ayuda. Y no es llevarlos un día a terapia, o sea, definitivamente es un trabajo constante para poder superar eso. Claro. Pero bueno, para ya no extendernos muchísimo más, digo, de esas historias hay muchas que podemos comentar. Digo, nada más para que la gente lo entienda. Me gustaría que nos adelantáramos al punto en el que decidiste que la violencia tenía que parar. Me gustaría que me comentaras qué fue lo que te hizo decidir ya no exponerte a ti y a mí a ese tipo de vida. Uh-huh. Pues yo recuerdo muy bien haber estado incapacitada
porque yo tengo problemas de artritis. En esa ocasión tenía pues activa la artritis y me habían incapacitado. Estaba yo en casa y hacía como yo pude, me movía pues porque me costaba mucho trabajo caminar y en esa ocasión yo había limpiado el refrigerador y él había ido al súper. Entonces cuando él regresó, había agua en la caja de la verdura. La caja de más abajo. De hasta abajo del refrigerador, sí. Y entonces él pues iba a acomodar lo que había llevado del súper y jaló la caja y vio que había agua. Entonces me dijo pues que, bueno, se enojó y me dijo pues que yo no servía para nada. Que yo no servía para nada y que él siempre era el que tenía que hacer todo. Y recuerdo que me dijo que yo como esposa valía M, uh-huh. Como madre valía M y como mujer valía M. Entonces, en ese momento, no sé, yo creo que pues no le puedo yo atribuir a alguien más el haberme abierto los ojos más que a Dios. Y Dios me dijo, ¿qué estás haciendo aquí con una persona para quien no vales nada? Y en ese momento yo decidí, hablé a mi mamá para que fuera por mí y nos rescatara. Y ese fue el último día que yo estuve en esa casa con él. Sí, yo también me acuerdo de ese día. Ese día, pues me da sabores entre dulce y amargo porque definitivamente fue el día en que todo paró. Pero fue un día muy, muy fuerte también porque, fue satisfactorio, claro, definitivamente. Sí. Porque yo sabía que, o algo me decía en ti que ya íbamos a estar bien. Pero también fue un día fuerte porque nuevamente la violencia se repitió. Y recuerdo perfectamente que ese día íbamos a comer ensalada de camarones. Uh-huh. Mi papá se enojó porque el refrigerador tenía agua y te golpeó otra vez. Y aventó los platos a la pared. Y recuerdo también que las pocas cosas que recuerdo es que no teníamos mucho que llevarnos en realidad de la casa donde vivíamos. Pero sí recuerdo que pues también eso marcó el último día que yo viví con mi papá y que ya nunca volví a vivir con él. Y que obviamente no sabíamos que el hecho de que acabara la violencia en nuestra vida iba a terminar pues también el momento en el que la vida de él se terminara, ¿no? Porque sí, realmente pues todo el tiempo vivimos con miedo a pesar de que ya no estábamos ahí. Sí, sí. Y bueno, para cerrar este capítulo y para que la gente vea que también hay una luz al final del túnel y que las cosas siempre tienen solución. Si el día de hoy yo te dijera que si estuvieras de vuelta al momento de que decidiste tener ese noviazgo, o que decidiste casarte, o que ya estabas ahí, pero todavía no te embarazabas y que ya existía la violencia, si tú pudieras tomar otra decisión, olvidándote de mi existencia y demás, uh-huh, como si todavía lo que ya pasó no hubiera pasado, en base a la religión, a lo que pensaba tu familia, a lo que iba a decir la gente, ¿qué harías? Pues mira, con el conocimiento de lo que ya pasó. Con el conocimiento de ahora, porque finalmente nosotros siempre decimos,
es que si yo pudiera volver a vivir o si naciera otra vez, yo no haría las mismas cosas. Y realmente yo creo que volveríamos a hacer las mismas cosas. Sí, definitivamente. Porque, pues, no por la sabías lo que sabes ahora. inexperiencia, porque no sé lo que sé ahora. Pero yo con la madurez que tengo ahora, con mis vivencias, con mis experiencias, obviamente yo no me volvería a relacionar con una persona así. Hubieras tomado otro camino. Otro camino. Y estás consciente que no hubiera sido tan duro como lo pensaste. Sí. O sea, que realmente elegiste seguir en esa situación para evitarte conflictos, pero en realidad la situación llegó a un nivel en el que no hay punto de comparación Sí. con haber retrocedido todo, ¿no? Sí, no, o sea, en ese momento, o sea, como dices tú, ¿qué haría otra vez? ¿O qué haría nuevamente? Pues sí, obviamente ya no volvería a vivir una experiencia así, porque en ese momento yo no sabía que aún no había vivido nada de lo que iba a vivir o de lo que es una experiencia tan fuerte. Y ahora, o sea, yo hoy por hoy, yo todos los días me levanto y le doy gracias a Dios de ser la mujer que soy hoy, de haber tenido la fortaleza de decir, ya más no, hasta aquí. Y la verdad es que yo siempre digo, cuando recuerdo estas experiencias pues que yo viví, siempre cuando pienso qué sentí cuando yo me liberé, porque en realidad me liberé de eso, yo pienso, por ejemplo, que así deben sentir los pájaros cuando los tienen en una jaula. Siempre yo, eso es lo que pienso, o así, eso es como la comparación que yo hago, pues. Con ese día. Con ese día. El día que yo me liberé, yo sentí que es como estar en una jaula y que te abran la puerta y volar. Eso yo fue lo que sentí. Volé. Volé a una vida nueva, a experiencias nuevas y a no estar sometida en una situación y con una persona pues enferma, porque en realidad él era un enfermo, pero pues nunca lo quiso aceptar y pues a final de cuentas pues lo que a mí me interesa es haberme liberado yo pues de esa situación. Y yo creo que muchas mujeres tenemos ese valor, no soy yo la única, pero quisiera, pues uno cuando ha vivido situaciones así, quisiera que no más personas, no más mujeres vivieran estas situaciones. Pero pues eso está en uno y en tener el valor de decir, ya no más. Ahora nada más para que alguna persona que pudiera estar pasando por este momento, por un momento similar, que nos esté viendo, ¿qué pudieras decirle acerca de los miedos que tenías tú, ¿no? Comparado con cuando decidiste hablar, cuando decidiste terminar, ¿realmente ocurrió lo que en tu mente pasaba? O sea, si yo le digo a mis papás, va a pasar esto. Si yo le digo a mis amigos, si le digo a mi familia, si yo en el trabajo la gente se entera, si la sociedad va a decir, ¿realmente estos miedos que tú tenías sí ocurrieron? No. O sea, yo lo único que les podría decir o el consejo que les pudiera dar es que los miedos están en ti y las limitaciones son tuyas. Pero no es la realidad. Pero no es la realidad. O sea, obviamente. Y nada más rapidito, ¿qué pensó tu familia? ¿Qué pensaron tus amigos? ¿Qué pensó la gente que se enteró? O sea, porque es lo que mucha gente va a decir, sí, pero no estás comentando qué pasó después. O sea, porque obviamente empezar a vivir nuevamente, se hace un vicio, ¿no? La violencia se vuelve un vicio. Entonces, sí. Tú ya no sientes tu vida sin violencia normal. Ah, bueno, no, sí, yo tuve que acudir a terapia. O sea, yo mucho tiempo fui a terapia para poder, y a final de cuentas yo creo que siempre necesitamos la terapia. O sea, un psicólogo es como cualquier profesional o profesionista
que, por ejemplo, es como cuando te da una infección de amígdalas y vas con el médico y te da medicamento. Entonces, no sé, te fracturas y vas con el traumatólogo y no sé, hace una cirugía o recurre a lo que él tiene que hacer y pues te tienes que someter a ese tratamiento. Uh-huh. Entonces, el psicólogo es igual, o sea, siempre estamos necesitando como desahogarnos o herramientas para continuar con tu vida. Uh-huh. Entonces, yo les aconsejo que si están viviendo una situación así, o pues que recurran a la persona idónea para que les dé las herramientas para abrir los ojos de muchas cosas. Pero nada más, siendo breves, tu familia no pensó lo que tú creías, tus amistades no pensaron lo que tú creías. En realidad todo mundo te ayudó. Me aplaudió. Todo el mundo me aplaudió y me ayudó. Pero no te juzgaron. Claro o a lo que mejor no. Sí te juzgaron, nunca te diste cuenta, no te lo hicieron saber. No, claro que no. Entonces, realmente, ahora sí como dicen, que pues el remedio no resultó peor que la enfermedad, o sea, o al revés, lo dije al revés. Pero las cosas que estaban en tu mente no pasaron. Al tú decidir hablar lo que estaba pasando y todo lo negativo que tú pensabas, eso sí fue producto de tu imaginación. De mi imaginación, o sea, toda esa historia estaba en mí. Y al final de cuentas, siguiendo con la metáfora de los pájaros dentro de la jaula no era esta persona. La jaula eran los prejuicios. Sí. Entonces, la estigmatización, los prejuicios de es que una mujer madre soltera va a ser señalada, eso era lo que yo pensaba. Es que mis amigos se van a reír de mí. Es que mi hijo no debe crecer sin su papá. Es que mi familia va a decir que eso no fue lo que me enseñaron. Ajá. Es que la iglesia me va a excomulgar. Sí. Es que eso no pasó. Sí. Era la jaula la creó tu mente. Sí. Y la víctima fuiste tú. Yo. Sí. Exactamente, pero no el que violenta, sino, claro, forma parte de. Ajá. Pero alguien que violenta no es nadie si no tiene a quien violentar. Exacto. Entonces, yo estoy consciente y eso lo entendí después. La que tuvo la culpa de todo fui yo, porque yo permití que me pasaran todas las cosas que me pasaron y la única que tuvo la culpa, pues fui yo. Claro, y la única persona que podía terminar con esto eras tú era mismo. Yo, así es. Entonces, nada más para que quien pudiera necesitar un consejo acerca de este tipo de situación, es que lo que yo le pudiera decir, y ahorita tú le das un consejo, es que la persona más importante en tu vida eres tú mismo. Sí. Y nadie es culpable de tu felicidad o de tu tristeza. Eso te corresponde nada más a ti. Nadie te puede, pues digamos que figurativamente, nadie te puede privar de tu libertad si tú no se lo permites. Uh-huh. Y nadie debe mandar, pues, en tu mente y en tu corazón. Entonces, si tú necesitas una palabra de aliento, pues también, y no cuentas con familia como en este caso, no cuentas con los recursos. El día de hoy existen muchas instancias gubernamentales de apoyo a la mujer violentada. Entonces, probablemente todos los miedos que tienes acerca de cómo vas a sobrevivir si esta persona no te da el gasto, cómo van a salir tus hijos adelante, si tú vas a una instancia y decides proceder legalmente, porque yo invito a que todas las personas que han sido víctimas de violencia denuncien la violencia y que hagan pagar a todos los agresores, pero además que aprendan a quererse a sí mismos, a sí mismas, y que vean que las cosas no están tan mal como están en su mente, que puedan despegarse un poquito de eso y a lo mejor si se acercan a una instancia gubernamental o a una persona en particular, les pudiera orientar acerca de o a un amigo, cómo conseguir un trabajo, uh-huh. cómo conseguir un asilo, porque hay gente que no tiene casa. Sí. Cómo conseguir
terapia para sus hijos, terapia para ellas, cómo aprender un poco a quererse nuevamente, porque después de que eres víctima de esto, empiezas de cero. Empiezas nuevamente de cero autoestima, cero sueños, cero, porque una persona así acaba contigo. Entonces, yo invito a todas las personas que han sido víctimas de violencia que denuncien para que estos círculos se terminen, rompan, claro. Y que se atiendan y que busquen ayuda. Claro. Que las cosas no están tan mal en la vida real como están en su mente. Claro. No sé si tú quieres agregar algo más. No, pues lo que tú dijiste, o sea, pues que las mujeres tengamos el valor de denunciar, de ver que no vamos a ser criticadas, al contrario, que hay muchas instancias que nos pueden ayudar para todo. Entonces, acérquense a las personas las personas que están involucradas en eso y que no tengan miedo, Que las cosas van a salir bien. Van a estar mejor. Pues también me gustaría agregar que a pesar de todo eso que viviste, pues siempre hay una segunda oportunidad. Claro. Y que la gente piensa que su vida va a terminar el día que no estén con tal persona o que no perciban tal ingreso, y que puedan ver en ti una persona que a pesar de eso se superó profesionalmente, porque a pesar de que en ese momento no tenías una carrera, pues después de eso te diste la oportunidad de iniciar en la fisioterapia por la institución en la que te encontrabas, que reconoció tus aptitudes y tu talento para algo más, y que decidiste ahora nuevamente ser el hombre de la casa, que pudiste con todo el paquete y que no fue fácil definitivamente. Yo pienso que después de haber enfrentado eso, no hay algo más difícil que te puedas topar en la vida. Entonces, probablemente estén viviendo el peor momento de su vida y no lo saben. Pero, pues bueno, mujeres que se puedan reflejar en ti, en que conseguiste éxito profesional posterior a eso, conseguiste hacerte de una casa, conseguiste que yo concluyera mis estudios, y has conseguido muchas cosas precisamente por la fortaleza que te dio haber superado eso. Porque muchas veces en la vida nada más hay dos opciones, que es seguir ahí y encontrar lo que irremediablemente todos un día vamos a encontrar. Sí. Y decidir seguir viviendo, pero una vida real. Sí. Entonces, pues para toda la gente que nos está oyendo, digo, nada más para que lo consideren y que se puedan identificar contigo. Eres una persona que concluyó su ciclo de trabajo en esta institución y que has hecho muchísimas cosas sin necesidad de una pareja, claro, como tal. Entonces, sí es posible. Claro que sí se puede. Y bueno, pues en lo particular te quiero dar las gracias por haberte abierto en este espacio. Te quiero decir también que cuentas con toda mi admiración y mi respeto. Que ya sabes que te amo mucho y que espero que este video aliente a más personas y que les dé ese empujón, ese poquito de fortaleza y ese poquito de coraje que necesitan para salir adelante de esa situación. Así es. Entonces, pues, la gente va a decir que es otro video donde salgo llorando. Ya hacía falta, ya tenía varios videos que no lloraba. Entonces, pues, muchas gracias a ti, muchas gracias a la gente que vio todo el video. Muchas gracias a todos los que en el trayecto de nuestra vida nos han permitido seguir creciendo y que a pesar de las heridas que tenemos, que aún son visibles, seguimos adelante gracias a todas esas personas que nos apoyaron y que contribuyeron para que el día de hoy estemos aquí. Entonces, pues, yo no tengo nada más que agregar. No sé si quieres decir algo. No, yo tampoco. Muchas gracias por esta charla. Y pues, las mujeres, pues que se puede.
Muy bien, entonces ya lo escucharon. Nosotros ya no tenemos nada más que agregar, nada más que igual vayan y me sigan en mis redes sociales. En Instagram es donde constantemente estoy publicando contenido. Que compartan este video. No quisiera pedirles que etiqueten a alguien, porque señalar a la gente no es correcto, pero me gustaría que de alguna manera le hicieran llegar este video a toda la gente que necesita ese coraje. Entonces, si pueden enviarle el video a alguien que lo necesite o a alguien que crean que lo necesite, si identifican que una mujer de su círculo cercano o de su círculo lejano es víctima de violencia, acérquense a esa persona, traten de ayudarla, sean empáticos, sean solidarios. Créanme que nunca se van a arrepentir. Si tú estás bien, lo mejor que puedes hacer es ayudar a los demás. Entonces, les pido que compartan este video, denle like. Vamos a seguir haciendo podcast más adelante. Y pues, sin nada más que agregar, sale bye.